que piense que subiéndole 180% porque subió el diésel a su precio, eso no va a vender. Muchas de las medidas son transitorias, tienen un tiempo de vigencia, el esperado para poder entrar en una estabilización. ¿Cuándo vamos a estabilizarnos? Cuando ya nosotros paguemos normalmente el combustible, cuando tengamos un tipo de cambio real, o sea, un tipo de cambio oficial acorde a la realidad económica, y cuando ya tengamos un Estado menos fiscalizador, menos controlador, es decir, un achicamiento del Estado que es necesario. Bienvenidos a otro episodio de Cripto con Corbata, donde discutimos temas de actualidad económica, noticias del mundo cripto y en general opiniones con una tacita de café. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Primero me gustaría darle la bienvenida a quienes el día de hoy nos acompañan, dos grandes amigos con quienes hemos llevado este podcast durante todo el año. Estimado Ronald Amelunge, socio fundador de Santa Cruz Consulting Group, y gran amigo Jorge Acamine, también gran profesional asociado a Santa Cruz Consulting Group. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Ahí vamos, con noticias nuevas, ¿no? Es el espíritu. Bien, la verdad que no deja de sorprendernos este año y bueno, esperemos que sea para bien, ¿no? Así es, justamente el día de hoy el tópico que nos trae a la mesa es el análisis del decreto 5503 emitido por el gobierno, en el que prácticamente algunos lo comparan o por lo menos lo tratan de llevar como si fuese, por ejemplo, un nuevo 21060, salvando algunas distancias, por supuesto. Es un decreto grande, amplio, con mucho contenido y que tiene, por supuesto, muchas aristas para ser analizadas, como es el día de hoy. Ahí yo te pregunto, querido Jorge, ¿vos realmente lo compararías con el 21060 o no? Yo creo que técnicamente es diferente, ¿no? El 21060 fue un decreto draconiano, si lo queremos de darle una palabra, o sea, fue de shock, tajante, duro, sin medir consecuencias, tal vez sin medir tanto las consecuencias sociales. Entonces, yo creo que lo va a hacer con un decreto único. El decreto, el 5503, es un decreto necesario actualmente por la situación de crisis que vive el país, pero que obviamente, más allá de algunos puntos álgidos o críticos, como ser el tema de precios de carburantes y el tema del salario, yo creo que la intención en general es buena y se ajusta a la forma como tiene pensado este gobierno llevar lo que es la estabilización económica, ¿no? Entonces, hay fuertes diferencias. Lo parecido sí es que se dan en un proceso o una instancia de la historia que así lo amerita, ¿no? Cambios radicales con, obviamente, atenciones y preocupaciones en lo social, que va a marcar un nuevo comienzo. Y bueno, obviamente que dentro del proceso de instalación de una nueva política económica o de estos cambios que se empiezan a hacer, siempre hay procesos intermedios, como por ejemplo las críticas, como por ejemplo las marchas, las protestas, ¿no? Que van a tener que ser lidiados o van a tener que ser sobrellevados por la astucia o el poder de negociación que tenga el gobierno del presidente Paz, ¿no? Y lo que decís es totalmente cierto. Al final del día, no importa la medida, siempre vas a tener gente que opine lo contrario. Y es interesante esto porque, haciendo la comparación, y creo que lo has puntualizado muy bien, el 21060 no consideraba el aspecto social, este decreto sí considera el aspecto social. Y justo estábamos conversando con vos, Ronald, ese tema antes de entrar al programa, ¿no? Cómo la diferencia de tener este decreto que sí te da, por lo menos llamémoslo así, un margen de negociación con sectores sociales. El tema es que yo, viéndolo desde el punto de vista no como economista, ¿no?, sino como emprendedor, como empresario, primero escuchar la noticia, bueno, van a quitar los subsidios a los hidrocarburos, y uno piensa, bueno, es necesario, es bueno, vamos, la aguantamos, pero después mirás como empresario, oye, me están subiendo
salario 20%, el salario mínimo, te pones a pensar cómo la voy a bancar esta, ¿no? Y hasta ahí, en la conversación en general, hasta ahí llega el mensaje. Pero Correcto. el decreto lleva por detrás un montón de otras cosas 121 que artículos. creo que es donde tenemos que profundizar un poco más, porque hay beneficios tributarios, Correcto. hay incentivos para la repatriación de capital, hay una serie de incentivos que yo veo que tenemos muy buenos incentivos del lado privado en el mediano y largo plazo, pero estamos sufriendo shock en el corto plazo, costo de carburantes, ¿no? Y en la subida de salarios. ¿Para qué? Yo creo que para poder también tener un poco de capacidad de soportar la presión social que va a suceder ante cambios tan bruscos, ¿no? Subida de salario, el tema de los bonos Juancito Pinto y ¿cómo era el otro? Claro, la renta La dignidad. renta dignidad. dignidad. No, y es ahí donde ya llegamos nuevo bono, Pepe. a que molestaste a los dos lados, ¿no? Y es por eso que creo que meritaba esta conversación, porque por un lado uno que es purista diciendo miércoles los bonos no es algo sano para la economía, mirá lo que ha ocasionado, y por el otro lado dice no, los bonos son buenos, los necesitamos. Hay que entender Entonces que quedamos como que nadie sale súper contento, pero creo que estos son los momentos donde todos tenemos que pensar en el futuro del país, pensar un poquito más a mediano y largo plazo, pues para salir de esta situación actual. Más bien lo que me gustaría entender de ustedes dos economistas es qué impacto tiene el presupuesto. Creo que son 2.000, 3.000 millones de dólares al año solo los hidrocarburos, versus la otra parte de cuánto va a ser los gastos en bonos que ha subido, ¿no? Para poder ver cuál es el balance final en las arcas del Estado. No, el balance final es positivísimo, porque estamos hablando de que se cierra una herida de 3.000 millones de dólares anuales que se daban justamente en subvenciones de los carburantes, de los combustibles. Y estos dólares son dólares, ¿no? Exacto, son dólares duros, no son dólares contables. Entonces, estás hablando de que Un son... 8% del PIB. Exactamente. Justamente estaba en una charla que se hablaba de que era prácticamente un 40, casi 50% del déficit público era solamente la subvención. Vi también que no aplicaba el incremento salarial para las entidades públicas, ¿no? Ni las empresas públicas, ¿es correcto? Sí, en realidad lo que se ha incrementado es el salario mínimo nacional, que en un 20%, ¿no? De 2.750 a 3.300. 3.300. Que si que sacas la regla de 3 es 20%. Es justamente el tema social, la atención a las personas con menos ingresos, entendería eso, pero que también tiene obviamente un riesgo, tiene un impacto negativo y eso seguramente va a haber que medirlo también, ¿no? Y ya los comentarios ahorita es de que ya muchos emprendimientos o pequeñas empresas van a empezar a hacer la famosa reestructuración. Entonces, pero yo antes de que se haga eso, creo que lo que deberían hacer las empresas es un análisis de costos, una estructura de costos, porque como bien lo dicen ustedes, si bien te incrementa, por decirte, el salario mínimo nacional, pero también te da muchos beneficios, al menos para el empresariado. Considerar un 50% de tu planilla como crédito fiscal Eso es nuevo. Es un puntazo, Uh-huh. ¿no? Para el profesional independiente, Aquí. que puedas prácticamente computar todas las facturas para tu IVA. Es algo que te cuento desde la Confederación de Profesionales, nosotros venimos molestando hace tiempo y que obviamente está en este decreto, ¿no? El 5503. Y así como esta hay muchas otras medidas muy interesantes. El tema del transporte. Ahorita hay problemas, están las protestas y los paros. Fíjate vos de que si bien uno de sus costos es el tema del combustible, pero hay otros costos que el gobierno prácticamente te dice, te voy a subir el combustible, el diésel, pero mira, importación de llantas, importación de repuestos, van a tener beneficios fiscales. Entonces, se entendería de que se tiene que hacer una reestructuración de costos para saber cuál va a ser el impacto. Ahora, de que ese impacto posiblemente derive un incremento del pasaje, no hay que descartarlo, pero no puede ser el 100% ni el 200%, o sea, seguramente va a subir, ¿cuánto? 20, 30 centavos, Sí. así a priori, digamos, ¿no? Pero ya ese es un tema que se tiene que ir discutiendo en mesas técnicas
Y ahí vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno de poder hacer entender a estos sectores de que si por un lado te estoy dando palo, por el otro lado te voy a dar los remedios, ¿no? Exacto. Y yo creo que es importante eso que acabas de decir, porque no es solamente algo negativo, sino es algo que está alimentando un modelo nuevo de hacer y de entender a la economía. El hecho del arancel cero para una suerte de productos que están vinculados directamente al transporte es fantástico, pero hay que entenderlo de forma integral y tal como lo decís, Jorge, coincido de que la prioridad es el diálogo. Sin diálogo no vamos a llegar a ninguna parte y vamos a estar frente a una situación realmente complicada. Siempre la hay, ¿no? Que es lo que decías al inicio, ¿no? Este bloqueo, marcha, Tiene que ser crítica. parte de, correcto. Exacto. Mira, justo estaba yo preparando un ayuda a memoria acá, porque cada vez que tengo que conversar con este par no puedo llegar con las manos vacías, porque si no quedo en el polvo, ¿no? A ver, mira, hay incentivo a la producción nacional, entonces 20% adicional en crédito fiscal por compra de productos bolivianos. No sé qué tanto afectará eso en realidad, pero yo tengo una repostería, entonces me va a incentivar a comprar más productos nacionales, ¿no? Exacto. Depreciación acelerada de activos. Bueno, entonces mi IUE este fin de año, o sea, no sé desde cuándo aplica esa depreciación acelerada de activos. Voy a poder aplicarla todo este año, venir y tirarla ahorita en diciembre para bajar cuánto voy a pagar en IUE, para intentar subsanar ese incremento de sueldos y salarios. Estabas hablando de que hay flexibilización para previsiones para créditos incobrables, hay deducciones extra por aportes. Esta parte la vi, me pareció súper interesante. La parte de poder deducir adicionalmente todo lo que son los aportes patronales y los créditos incobrables, que antes era básicamente tus aportes patronales, era gasto, pero no era gasto, no iba contra tu, Claro, no iba contra tu IUE, ¿no? Y hay una lista así muy profunda que es como, yo lo leo y esto me dice, ok, sabes que esto es lo que debería hacer. Y estamos como quitando todas las injusticias de querer cobrar y robarte más de donde sea del lado de impuestos internos. Solo que me parece que faltó comunicarlo un poquito, ¿no? Mira, esa parte es interesante, ¿no? Generalmente Porque es muy profundo todo este esto. tipo de medidas, bajo la experiencia, por ejemplo, del 85, el 21060 se diseñó de una forma hermética, ¿no? Un grupo bien cerrado que el que trabajaba no podía hacer comentarios de nada. Y fue así, y se sacó y se aplicó. Ahora, entendiendo de la gravedad del asunto que vive en nuestro país, si vos te pones a consensuar un decreto supremo tan amplio como este, no vas a terminar nunca de consensuarlo. Correcto. Entonces, yo creo que la estrategia va por el lado de largo la norma y de ahí reunámonos. Es algo que dijo Juanfer y eso esperemos que suceda. El gobierno tiene que tener la capacidad y tiene que tiene que despojarse de cualquier tipo de soberbia para atender y reunirse con los sectores sociales, con los diferentes sectores, empresariado, transporte, gremiales, profesionales. Porque eso te va a permitir en realidad ajustar tu decreto. Sí, eso fue lo que mencionó, ¿no? Sin volver hacia atrás. Entonces, el despojarse de cualquier tipo de soberbia, como hemos visto en otros gobiernos, en gobiernos anteriores, que los sectores iban con propuestas y no eran atendidos. Entonces yo creo que tiene la capacidad de aceptar recomendaciones y de reunirse para sortear este tipo de dificultades que están viviendo ya, como son el tema de los paros y protestas, ¿no? Que me parece que hasta aquí ha demostrado tener esa apertura. Sí, correcto. Yo creo que a diferencia de los gobiernos anteriores, este gobierno sí tiene una visión clara de lo que quiere hacer y de lo que quiere para el país. Prácticamente lo que nos da este decreto, y bien que los traías a colación, querido Ronald, todo el desglose de lo que puede haber detrás de esto, no solamente centrar el debate en el incremento de los carburantes, el incremento del salario mínimo, que de ahí podemos charlar otro tema del salario mínimo, pero
es el paquete de beneficios, porque es abrir realmente ese esquema que ellos mencionaban de liberalizar la economía. Mira, yo creo que esto me hubiera gustado más si hubiéramos salido con, no sé si necesita ley o no, de decir, bueno, y señores, 10, 10, 10, como se prometió, 10% de IVA, 10% de IVE, 10% para las importaciones, y ahí ya, bueno, tranquilizar por lo menos la base empresarial, no duele tanto ese aumento salarial, empieza a tener, en mi cabeza, Claro. empieza a tener más sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, desde el mundo de vista de un empresario, ¿no? Sufrimos 20 años de un gobierno que estaba abiertamente en contra nuestro. Al escuchar el mensaje del presidente Paz diciendo, bueno, este aumento salarial se va a revisar cada diciembre nuevamente, teniendo en la mesa tanto a los empresarios como a los trabajadores. Primera vez que dice vamos a tener en la mesa a los empresarios como tal. Entonces, yo lo que recomendaría es contratar a gente como vos, digamos, que Jorge, que le sabes muy bien al tema contable. Apóyense en su equipo contable, legal, tributario, para ver realmente cuál es tu efecto. Si querés el efecto para vos, si querés ser competitivo, no reacciones como de golpe sin entender cuál va a ser tu efecto real, para que tus precios no te saquen del mercado, ¿no? Porque esto es mucho más complejo que solo, bueno, subió la gasolina y subió los salarios, se subió todo 40%. El que piense que subiéndole 180% porque subió el diésel a su precio, eso no va a vender. Exacto. Y aparte no es lo correcto, no es lo que necesitas vos como empresario. Tenés que hacer un análisis pormenorizado de los costos. Pero algo interesante que dijiste y ahorita, para que lo pongas en el tiempo, estas medidas son de estabilización. El 10-10-10 que decís me parece muy interesante. Como crecimiento. Tiene que ir en una propuesta de cambios, de transformación, de modificaciones estructurales. El sistema tributario boliviano tiene que cambiar. Entonces es ahí donde podés vos hacer esas modificaciones. Ahorita lo que necesitas es estabilizar. Entonces yo creo que se está marcando bien el camino, porque inclusive muchas de las medidas son transitorias. Sí. Tienen un tiempo de vigencia, el esperado para poder entrar en una estabilización. ¿Cuándo vamos a estabilizarnos? Cuando ya nosotros paguemos normalmente el combustible, cuando tengamos un tipo de cambio real, o sea, un tipo de cambio oficial, ¿no? Acorde a la realidad económica, y cuando ya tengamos un estado menos fiscalizador, menos controlador, es decir, un achicamiento del Estado que es necesario, ¿no? Entonces, ese tema que planteas, al igual que en las modificaciones de muchas leyes, la ley laboral, el Código de Comercio o generar leyes de emprendimiento, van a ir, yo creo, justamente en las medidas de mediano plazo a largo plazo, porque esto no va a alcanzar en 5 años, Juanfer. El tema de la transformación del Estado, tranquilamente te puedes tirar unos 15 a 20 años. Creo que vamos a empezar estabilizando, ¿no? Pero a ver, pensando un poco más, estaba pensando un poco en que me ayuden con su análisis el lado del efecto inflacionario versus, bueno, la opción básica es no hacer nada, dejémoslo así como están las cosas, ¿no? Opción 2 es esto lo que se ha hecho, ¿no? Estaba mirando una estimación oficial del gobierno que el impacto sería no mayor al 2% de inflación adicional. Tengo argumento que el combustible representa más o menos el 7% del costo de flete y que con las medidas compensatorias, bueno, no debería afectar tanto, ¿no? A mi parecer, no hay diésel o gasolina más cara que la que no se tiene. Sí. No, el efecto de no tener diésel en tiempo de zafra, o sea, lo hemos vivido, o sea, hemos vivido en crisis no oficial. Y terminamos pagando todo el bolsillo, no saliendo. La verdad que somos muy resilientes, ¿no? Y la otra parte es que algo que me parece muy interesante que ha ido sucediendo es, te doy el ejemplo del tema de transporte, ¿no?
si los transportistas dicen que van a estar cobrando 4 pesos, no va a faltar el emprendedor que no, voy a salir a cobrar 3 y va a salir y voltear y ganar su plata, o los mototaxis van a salir con Yango, o fíjate cuando salió Uber y salió a Yango a hacer la competencia. La libre competencia realmente traería un precio real sobre lo que te ayuda lo que va a funcionar. al ajuste de los precios. Claro. Pero bueno, cuando hay ese ingrediente de precios que es la especulación, Claro. entonces te aparece uno o dos competidores y sonaste. Tenés que cobrar lo que corresponde en realidad, ¿no? Y ese es el mensaje también. Ya analicemos, revisemos los costos, y si hay que incrementar, se tiene que incrementar, pero si no, sigamos trabajando, porque ahorita ya los precios están elevados, ¿no? Ahora, el efecto sobre la inflación del 2% es posible asumiendo todas las medidas compensatorias. Si no hubieran las medidas compensatorias, ese impacto sería del 4 al 6%. O sea, estamos hablando realmente de que el paquete que se ha lanzado hay que verlo de forma integral. Sí. A ver, una parte también que vi era el tema de la liberación de ciertas exportaciones, la eliminación de todos los permisos de abastecimiento, etcétera, ¿no? Creo que esto ha sido muy bien recibido por el sector productivo, quienes por mucho tiempo alegaban, ok, estamos sobreproduciendo para todo Bolivia, déjanos exportar, tenemos capacidad de trabajo y capacidad de exportación, vamos, traigo dólares, los precios se van a mantener estables, avancemos. ¿Cómo ves esa parte como capacidad estabilizadora? Yo creo que es una pieza más del rompecabezas que no es pequeño, es un gran rompecabezas el que se han propuesto armar. Porque el sector productivo agroindustrial, ¿cuánto ya es del PIB ahorita? ¿Te acuerdas? Pero más allá de eso, Es el que más pesa ahorita. en la línea... ¿Ya le ganó al minero? Sí. Creo que está por ahí, pero el minero ha repuntado. No, pero en realidad al que ya sobrepasó fue el de hidrocarburos. Hace rato. Al gas. Hace rato. ¿No? Entonces, el tema de la producción no tradicional está marcando tendencia en lo que es exportaciones. Sí. Eso es correcto. Las cantidades, olvídate, ¿no? Son varios miles de millones de dólares. Bueno, a pesar que nuestra economía es chica. Pero más allá de eso, lo que es importante y necesario es estabilizar los precios, ¿no? Que desde un punto de vista que salgamos de la burbuja. Sí. Seguimos viviendo en una burbuja. Y mientras tengamos los precios bajos, ¿sabes qué? Va a haber un incentivo perverso de nuestros vecinos de comprar la mayor cantidad de nuestros productos. Sí. Entonces esa apertura que decís vos ya al mercado global, ¿no? Justamente hay que calzarla en este momento para que el impacto o el efecto no vaya a ser una nueva bola de nieve más adelante. Entonces eso tiene que ser ahorita. Sí. Mira, ¿no? eso te trae... En ese 2% que decís vos, ¿no? Tenemos que entrar, pero ojo, si nuestros precios son más bajos que los argentinos, que los chilenos, los peruanos, los brasileros, van a seguir demandando grandes cantidades de nuestros productos y no necesariamente de la forma legal, ¿no? Sí. Entonces, el otro punto es liberar las exportaciones, va a tener su impacto en la economía nacional, pero por lo menos vas a tener transacciones que se van a poder contabilizar porque van a ser legales, ¿no? Sí. Es una locura. No tocamos el tema del contrabando de combustible, que eso lo mata de raíz, ¿no? Entonces vale la pena también considerar las manos negras que hay por detrás queriendo causar líos acá. Mira, eso yo tengo mis serias dudas de que esta protesta va más allá por intereses económicos que sectoriales. Así como pillaron al dirigente panadero, ¿no? Con ¿Lo de Mapa? 2 millones de bolivianos en su cuenta y con harina subvencionada. Nada raro que los sindicatos manejen algún porcentaje de combustible. No. Bueno, para el tema del PIB, perdón, nuestra cabeza del INE todavía está ahí un poquito. El sector agropecuario 11.8% y el minero 6%. Está al doble ya. Entonces tenemos A ver, esperemos que el sector, ambos sectores repunten y avancen, ¿no? Por el bien del país y de nosotros, hay que empujar.
Hay que empujar hacia eso y bueno, hay que ser crítico como siempre hemos sido, pero también hay que dar ideas, hay que aportar, Hay que ser no es oponerse, propositivo. hay que ser muy positivo, no oponerse por oponerse o con una perspectiva política, como se está viendo en las últimas horas, ¿no? Esos pronunciamientos, inclusive, oye, no puede ser que el vicepresidente esté No, eso sí, yendo no en es. contra del presidente. Es una O sea, aberración. y que estén aprovechando otros partidos políticos en esta situación, en este descontento que hay, ¿no? Para buscar apoyo. Entonces, es algo de verdad preocupante, que creo que en la Asamblea estaban por aprobar una resolución de rechazo al decreto, ¿no? Sí. Entonces, imagínate vos, ¿no? ¿Cómo podés sacar al país de esta situación si tenés a una persona que no te ayuda ni te aporta? Yo lo digo, es lamentable. Entonces, y creo que hay muchos intereses por detrás en realidad del vicepresidente. Bueno, a ver, mirando yo un poco desde mi cabeza, siempre ha sido muy libertaria, y hemos chocado un par de veces en nuestras opiniones sobre el efecto que puede tener, como vos decías, los bonos y los apoyos a los sectores sociales y demás. Pero también quiero ser un poco pragmático sobre las realidades del país, ¿no? Y lo que hay que hacer para que pueda ser llevadero todo esto. ¿Qué recomendaciones dan a los que están escuchando? Es un mirá y escuchá, hurry up and wait, dice, ¿no? Apurate y espera, a ver, porque yo viéndolo desde mi punto de vista, me asusté un ratito porque vi que se disparó el dólar como los UST son tan rápidos y lo estamos mirando tan al momento, que se me disparó 2 pesos, dije miércoles, y realmente se asustó el mercado, pero habían sido nomás unos cuantos queriendo capitalizar ahí porque cuestión de 1 hora y media, 2, estaba de nuevo estable. Especulación se llama. Claro, lo que quiero escuchar es Pura y dura. su punto de vista, digamos, ya sea para ver dónde hay que estar atentos, si ustedes están tranquilos, qué recomendarían a sus clientes, empresarios o a las personas alrededor de esto. Yo creo que lo más importante es la tranquilidad, la estabilidad y tener claridad de que las medidas que se han tomado en el momento adecuado, en el momento justo, y que dar marcha atrás lo único que haría es matar la economía definitivamente. En ese sentido, si todos queremos seguir trabajando, lo que nos toca es ser propositivos, como decía Jorge, ser optimistas con todo el análisis principalmente, y al final del día buscar tener una planificación ordenada y priorizar aquellos gastos que sean principales y prioritarios. Al final del día es un tema de organización y control frente a las condiciones actuales. ¿Y usted qué dice, mi doc? Esa línea, en estos periodos, en estos 2 años prácticamente, 24, 25, más de 2 años, yo creo que la experiencia que han adquirido las empresas, los consultores, los profesionales, ha sido grande, porque has lidiado con problemas como por ejemplo la falta de dólares, derivados de incremento de precios, dificultades para importar. Entonces esto te ha abierto los ojos y te ha mostrado un mundo de criptoactivos que estaba ya en el mundo dando vueltas, y en Bolivia algunos cuantos solamente lo veían. Ahora está, por decirte, de 5, 3 tienen su cuenta en Binance, por decirte, ¿no? Date cuenta cómo esta dificultad ha hecho que busques vos las opciones, y obviamente que también es parte del por qué se creó este programa, ¿no? El mundo cripto está vinculado hoy a la economía mundial, es innegable, y esa es la tendencia que tenemos que ver. Tenemos que ser resilientes a los cambios, lo hemos demostrado que sí, pero la clase política también tiene que cambiar, porque algo interesante, ya no son mellizos. Antes decían la economía y la energía van de la mano, son trillizos para mí. Economía, energía y la parte política van de la mano. La política te va a determinar. Si hay voluntad política vas a hacer cambio. Si no hay,
vas a seguir en este estancamiento que lamentablemente, hay que decirlo también, gran culpa la tienen los políticos, ¿no? Por un lado, los que están en el Ejecutivo, los que llevan adelante la administración del Estado, por una falta de capacidad en comunicación y en negociación. Eso es lo que ha pasado en estos últimos 5 años que hemos vivido. Y esperemos de que no se contagie esta nueva generación de parlamentarios, esta nueva generación de ejecutivos que tenemos en el Estado y que den la talla a la situación, que no es nada sencilla, ¿no? Sí, parece que hay más accesibilidad, por lo menos al sector gobernante, al sector ejecutivo, y también los parlamentarios están más abiertos, pero aquí vimos la primera prueba, ¿no? Y todo el mundo está saltando. Quieren hacer su chaquito, como decimos. Lamentablemente es parte de la política, ¿no? Y eso va a depender mucho de la habilidad que tengan los negociadores del presidente Paz, ¿no? Para poder calmar las aguas. No va a ser sencillo, pero esperemos que tengan éxito. Sí. Conclusión, medidas duras pero necesarias y optimismo. Correcto. Eso es lo que nos queda. Hay que seguir atentos, ¿no? Ya se vienen nuestras vacaciones de fin de año, así que vamos a intentar mantener informados a nuestros oyentes o videntes con algún short semanal, pero creo que Eso sería. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Cripto con Corbata, donde discutimos temas de actualidad y realidad con una tacita de café. Que tengan muy buenas tardes, días o noches.